Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de este libro, Las raíces recuerdan tu nombre, de Aitziber Saldias, que es de la editorial Obscura. Bueno, lo primero que quiero decir es que este libro llevaba eones en mi TBR, pero no lo tenía y bueno, yo entré en esta prohibición autoimpuesta de comprar libros, es decir, decidí autotorturarme. Así que he estado posponiendo esta lectura mucho tiempo. Por suerte la editorial me contactó y me han mandado unos cuantos libros que ya los habréis visto en el último book haul y este estaba entre ellos y bueno, al fin lo he podido leer y dejad que os diga, me ha encantado. Así que nada, hoy vamos a hablar de este libro y sin más rollo, vamos allá con la reseña. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Las raíces recuerdan tu nombre, de Aitziber Saldias. Y esta reseña va a proceder como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en la trama y luego os daré mi opinión. No os preocupéis porque como siempre, si me viera en la necesidad de comentar algo que fuera spoiler, pues os avisaría y pasaría el vídeo a blanco y negro para que podáis silenciarlo. ¡Vamos allá! Ni siquiera la guerra se atreve a entrar en Urrun, un pueblo plagado de espíritus y cercado por un bosque imbuido de voluntad que pide sacrificios a sus vecinos a cambio de favores. En Urrun se vive así, con el dolor de los difuntos clavado en los huesos y la soga de una deuda con el bosque alrededor del cuello. Cuando su padre fallece, Lander Herrera regresa a Urrun, haciendo de tripas corazón y con la idea de volver a las trincheras cuanto antes. La encantada casa de los Herrera, que late y respira al compás de sus pasos, acogerá a Lander. Y este pronto sospechará que lo que le ha traído de vuelta a Urrun es en realidad una deuda familiar con el bosque que solo él puede saldar. Las raíces recuerdan tu nombre es un inquietante regreso a casa, una revisita deslumbrante de las maldiciones generacionales y el pesar que arrastran los secretos familiares que dormitan en los rincones de cualquier pueblo y cualquier hogar. Pues bueno, tal y como os he dicho, yo llevaba muchísimo tiempo queriendo leer esta novela, llevaba en mi lista... Es que no sabría deciros cuánto y siempre estaba ahí en la sensación de decir la compro, pero es que tengo muchos libros, es que no tengo espacio, como os he repetido mil veces, y estoy en mi prohibición de comprar libros que, dejad que os diga, lo llevo bastante a rajatabla. Así que es una lectura que he ido posponiendo bastante tiempo y me alegro muchísimo de que la editorial se ofreciera a mandármela porque ha sido una novela que me ha encantado. Además, se lee rapidísimo. En esta novela seguimos a Lander Herrera, que es nuestro protagonista. Él es un joven que está en la guerra y que obtiene un permiso para regresar a casa, a Urrun, después de la muerte de su padre. En este pueblo, la última hora de la vida de una persona se queda como grabada, pero no grabada en una cinta, sino que el espíritu del difunto repite esta última hora como en un ciclo y se crean unos informes. La cuestión es que él tiene que volver, ver esta última hora, leer el informe y firmar que todo ha sucedido tal cual se escribe en el informe. Lo que pasa es que empieza a notar discrepancias. Entonces él se queda en Urrun sin ser capaz de decidir qué hacer. Además hay un grupo de leñadores que ha llegado al pueblo para despejar la zona del cementerio que el bosque parece que se la está comiendo. Bueno, Lander sabe que en el bosque se oculta algo oscuro, algo siniestro, algo a lo que los vecinos del pueblo le hacen sacrificios a cambio de favores. Pero estos favores nunca salen como uno espera y siempre acabas necesitando más y más del bosque. Él se debate constantemente entre firmar la última hora, marcharse y olvidarse del pueblo para siempre, que es lo que siempre había querido y a fin de cuentas es el motivo por el cual se alistó en la guerra. Y quedarse e intentar descubrir qué es lo que está pasando, intentar poner fin a aquello que está asolando el pueblo, sobre todo intentar ayudar e incluso salvarles la vida a estos leñadores que sin saberlo se han metido en la boca del lobo. Lo que pasa es que esta duda lo va a llevar a la inacción y al final va a verse totalmente entre la espada y la pared. ¿Qué sucederá al final? Pues esto tenéis que leer la novela para saberlo. Tal y como os he dicho, a mí me ha encantado, así que os la recomiendo muchísimo. Tiene esas vibras de novela de casas encantadas, pero con un bosque. También da como un poco de ambientación así como de novela de cultos y sectas, aunque no hay una secta en sí, pero sí que tiene la esencia, ¿no?, de ese tipo de historias. Hay algo en el bosque, algo a lo que hay que hacer sacrificios a cambio de favores, en fin, tiene mucho de eso.
A ver, lo primero que quiero deciros es que creo que es una novela a la que le he puesto 4 estrellas y media porque, sinceramente, me habría gustado que durara como 100 páginas más. Estaba muy enganchada. Además, es de esas novelas que tienen un ritmo muy rápido. Literal que en la página 20 ya están empezando a pasar muchas cosas, no hay una introducción muy larga, vamos directos a la acción, vamos directos al meollo del asunto, y eso me gustó muchísimo porque empiezas a leer y de pronto estás enganchado, ya llevas 5 páginas y ya necesitas saber qué está pasando, qué va a pasar, qué decisiones va a tomar Lander, qué va a pasar con estos leñadores, qué es lo que realmente se oculta en el bosque, y me parece que está escrita de una manera que sinceramente te atrapa. Es como si las raíces de este bosque se enrollaran en torno a tus muñecas y no te dejaran cerrar el libro, y eso me pareció totalmente mágico. Creo que el ritmo que tiene esta novela es una de sus maravillas, es uno de sus puntos fuertes, porque de verdad es tan rápida y estás tan metido en la historia que no puedes parar, o sea, ni siquiera la sensación de llegar al final de un capítulo y decir, bueno, lo dejo aquí para mañana, cuesta hacerlo. Es una novela narrada en tercera persona, tenemos un narrador bastante omnisciente, pero su foco está puesto principalmente, exclusivamente en nuestro protagonista, que es Lander, y gracias a esta estructura de la historia que os he dicho que esta última hora, este último ciclo de la vida de una persona se queda grabada, no necesitamos que el narrador cambie de foco porque el propio Lander puede ver estos ciclos, entonces él mismo nos los va contando a través de este narrador en tercera persona. Creo que es una forma muy inteligente, la verdad, de haber narrado la historia. No habría funcionado con un narrador en primera persona, y si lo leéis sabréis por qué, aunque yo no puedo decíroslo porque sería súper spoiler. Habría sido imposible hacer este tipo de historia con un narrador en primera persona, así que este narrador en tercera persona, con el foco en Lander, gracias a la estructura que tiene la historia y estas peculiaridades que se dan en este pueblo, pues nos permite tener un campo de visión muy amplio de lo que está sucediendo en la historia, pero sin perder el foco, que yo creo que eso es algo que con los narradores en tercera persona a veces pasa. Uno tiene la tentación de contar un poquito de cada personaje y al final eso hace que tampoco sea un buen narrador. En este caso se ciñe exclusivamente a Lander y es la estructura de la historia y esta peculiaridad de la trama, estos ciclos de los últimos momentos de la vida de la gente, lo que hace que funcione tan bien. Así que sinceramente creo que es uno de los narradores en tercera persona, de los últimos narradores en tercera persona que he leído, creo que es el que más me ha gustado, me ha parecido una elección brillante y una forma muy inteligente de contar esta historia, así que muchísimos puntos a la novela por la originalidad que se obtiene al combinar este narrador con esta estructura de la trama y estas peculiaridades de la historia en sí. Con respecto a los personajes, la verdad es que tenemos una historia bastante sencilla. Nuestro protagonista es Lander, lo vamos a seguir a él en todo momento y a pesar de que sí, hay muchos más personajes. Tenemos a varios de los leñadores que tienen importancia, que son Jonás y el otro no me acuerdo de su nombre porque tenía un nombre, digamos, peculiar. Tenemos al vecino de nuestro protagonista, tenemos a las enfermeras y los médicos que trabajan en el hospital, y todo esto va formando un elenco de personajes que sin embargo para nosotros carecen de importancia porque digamos que Lander no les tiene ningún tipo de cariño a ninguno de ellos. Él lo único que quería era salir del pueblo, era marcharse de allí y olvidarse de todo lo que hay, así que todos los personajes que hay aquí, pues bueno, digamos que no los aprecia especialmente. Podríamos considerar que aquellos personajes que más le hacen pensar son los propios leñadores, que son gente que viene de fuera. Y eso ya habla mucho de cómo es el pueblo en sí. Sin embargo, hay otros dos personajes que son muy importantes para la novela y que, sin embargo, ya están muertos cuando Lander llega a este pueblo, y al final esta estructura de que los muertos repitan su ciclo, pues bueno, hace que sigan presentes en la misma. Tenemos a su padre, al padre de Lander, que es el motivo por el que él llega. Su padre ha muerto y él tiene que ir a ver lo que ha sucedido. Y bueno, una de las primeras cosas con las que nos encontramos es con su ciclo y con las incongruencias que hay entre este ciclo y el informe de su última hora. Y es que antes de morir, este hombre murió en la cama. Dicen que es una muerte natural, pero Lander ve que justo antes de morir, el hombre abre los ojos, se incorpora, mira a un punto fijo de la habitación y dice: tú. Y se acabó. Entonces es como, ¿a quién ha visto? ¿Qué ha pasado? ¿Quién había ahí? Y bueno, hay otro personaje muy importante que es la madre. La madre de Lander murió cuando él era joven, pero hay una frase muy importante que se repite muchísimo a lo largo de la historia, que la dice el padre y que cuando llegamos al final entendemos la importancia y la relevancia que tiene, y es: mamá vivirá para siempre. La madre
es omnisciente casi en esta novela y fue algo que me encantó. Además, podríamos considerar que la propia casa, que como hemos leído en la sinopsis está encantada, es casi que otro personaje en sí. Tiene una personalidad muy fuerte de intentar cuidar lo que hay dentro. O sea, es una casa encantada curiosa porque no perturba a los habitantes de la misma, sino que los intenta proteger. La propia casa se mueve. Es capaz de cerrar puertas, abrir ventanas, hacer que el suelo y las paredes tiemblen. Intentar impedir que los habitantes de la misma salgan y me pareció muy curioso. Es un personaje con entidad propia esta casa y creo que acaba siendo de los personajes más relevantes de la historia. A mí me encantó cómo estaba tratada. Así que bueno, esto es todo con respecto a los personajes. Tal y como os he dicho, nuestro protagonista Slander tiene mucha importancia esta última hora de la vida de su padre, que hace que esté presente en la novela todo el tiempo. Tiene mucha importancia la casa y ese mantra que repetía el padre, mamá vivirá para siempre. Y luego tenemos sobre todo la trama de los leñadores, que a fin de cuentas son los que no son del pueblo, han ido allí a despejar el cementerio de árboles y esto les va a suponer la perdición. El resto del pueblo están allí como un poco jugando el papel de antagonistas, podríamos decir. Y bueno, con respecto a la trama es sencillo, pero lleva varios plot twists que hasta el final, tal y como os he dicho, nos mantiene enganchados, ya sea por el ritmo de la misma, como por todo lo que se va desvelando hacia el final. Que a fin de cuentas, no voy a mentiros, son cosas que una iba oliéndose, pero esas últimas frases, wow. Así que bueno, la trama básicamente es lo que nos cuenta la sinopsis, no voy a entrar en muchos detalles. Lander tiene que regresar a su pueblo, a Au'Run, con un permiso en la guerra porque su padre ha muerto y tiene que firmar su informe de última hora. Pero se va a encontrar estas incongruencias y entonces se va a debatir entre firmarlo, marcharse y olvidarse del asunto para siempre, o intentar descubrir qué es lo que pasó. Y no voy a entrar en más detalles porque creo que no vale la pena que os spoilee nada, porque la historia se disfruta muchísimo, se lee muy rápido y tal y como os he dicho, para mí han sido 4 estrellas y media sobre 5. Me apetecía muchísimo leer algo parecido. Si os soy sincera, cuando leí la sinopsis por primera vez no sabía a qué me iba a enfrentar en esta novela. El nombre del pueblo, que me recuerda, no sé, me trae reminiscencias a un lugar que podría existir en el País Vasco, la geografía, la orografía y la localización del mismo, así perdido en un bosque, pues casi que incluso me hacía pensar en novelas de brujas. No sabía lo que me iba a encontrar, ha sido una sorpresa muy grata. Tal y como os he dicho, le he puesto 4,5 estrellas porque me habría gustado que fuera más larga, así que si tenéis la oportunidad de haceros con un ejemplar, sin lugar a dudas os lo recomiendo porque se disfruta muchísimo, se lee muy rápido y es de esas novelas que te tienen en vilo y te tienen enganchado desde la primera página hasta la última, y el final, de verdad, el final ha sido un auténtico 10. Estoy diciendo todo esto y ahora mismo me estoy planteando si no debería ponerle 5 estrellas y ya está, porque al final la longitud de este libro también juega a favor del ritmo que lleva. Así que creo que ha sucedido, le acabo de subir la nota. Las raíces recuerdan tu nombre, para mí ha sido una novela de 5 estrellas y os la recomiendo muchísimo. Pues bueno chicos, hasta aquí llega esta reseña. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios si ya la habíais leído y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de hacerlo. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí llega mi opinión sobre Las raíces recuerdan tu nombre. Espero de verdad que le deis una oportunidad a la novela porque vale muchísimo la pena. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.